Las enzimas digestivas, ¿hasta qué punto impactan nuestra salud? ¿Qué hacen de bueno o qué no hacen? De esto vamos a hablar y vamos a profundizar en esta ocasión con el doctor Razvani, doctor Farhad Razvani, que siempre es un placer tenerlo en nuestra casa. Muy buenos días. No, el placer es todo mío. Bueno, es un tema súper interesante porque esas enzimas son vitales para nuestro proceso de digestión, o sea, para que nosotros podamos convertir esos alimentos que comemos en sustancias chiquititas que se puedan absorber. Ahora, ¿por qué, verdad, podríamos tener un faltante de enzimas en nuestro cuerpo? Bueno, en realidad es importante considerar que hay un montón de enzimas en diferentes partes de nuestro organismo. El primer sitio donde se secretan esas enzimas es en la boca, en la cavidad oral. Por eso es fundamental la masticación. Cuando nosotros masticamos los alimentos se libera una serie de enzimas como la lipasa o la amilasa lingual o salival, que lo que nos van a permitir es empezar ese proceso de digestión. Digestión significa convertir un alimento grande en una partícula chiquitita que pueda ser absorbida. Y las enzimas son como las tijeritas que van cortando esos alimentos para convertirlos en sustancias más pequeñas. Hay enzimas para digerir carbohidratos, que son las amilasas, para las grasas, que son las lipasas, y las proteínas, que son las proteasas. Entonces, la primera está en la cavidad oral. Después, en el estómago, tenemos enzimas como el pepsinógeno, ¿verdad?, que va a permitir la digestión de unos alimentos. Y ya cuando entramos al intestino, el páncreas va a secretar otros tipos de enzimas que también favorecen este proceso de digestión. Y el intestino delgado también va a tener otra presencia de estas sustancias que nos van a permitir, al final de cuentas, convertir eso en moléculas pequeñitas que se puedan absorber. Entonces, cuando esos procesos no están funcionando adecuadamente, es cuando presentamos esa deficiencia enzimática y el paciente empieza con procesos de maldigestión. Exacto, molestias. Lo que queremos entender entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos esas suficientes enzimas? Bueno, en realidad para perderlas totalmente es un poco complicado porque, como hablábamos, en diferentes partes del organismo uno puede tener presencia de enzimas, pero por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades en las glándulas salivales pueden presentar algunos procesos de deficiencia enzimática. Los pacientes que usan crónicamente algunos medicamentos para la supresión del ácido, porque las enzimas también requieren un ambiente especial, o sea, todas las enzimas requieren un ambiente especial para trabajar adecuadamente. Y el otro problema que a veces tenemos con algunos pacientes son enfermedades del páncreas. El páncreas es uno de los órganos más importantes en este proceso de digestión. Cuando tenemos enfermedades como la pancreatitis crónica o enfermedades de las vías biliares, también estos procesos de absorción pueden estar afectados. O también enfermedades ya del intestino delgado propiamente, como por ejemplo enfermedad celíaca, trastornos inflamatorios severos, como la enfermedad inflamatoria intestinal propiamente del intestino, que disminuye la cantidad de estas enzimas. Pero en general también algunos trastornos en la microbiota, en las bacterias del intestino, pueden tener acciones negativas, porque las bacterias del intestino nos colaboran hasta con casi el 40% de las enzimas que nosotros requerimos para la digestión. O sea, las bacterias de nuestro intestino nos ayudan a digerir, y cuando hay desbalance de ellas también podemos tener problemas. Ahora, doctor, ¿podría haber alguna injerencia de cómo nos alimentemos con respecto a las enzimas? Claro, por supuesto. En realidad hay muchos alimentos que tienen enzimas. Principalmente lo que hablamos de verduras, algunas frutas, principalmente las verduras cuando no están cocinadas, o sea, cuando las comemos frescas y crudas, tienen gran cantidad de enzimas digestivas que nos permiten absorber estos nutrientes. Igual, por ejemplo, algunas frutas como la papaya, que tiene papaína, la piña, esto es famosísimo. Cuando nosotros queremos suavizar la carne, le echamos piña. Claro, exacto, claro. Porque tiene proteasas que empieza a suavizar el componente de la carne. Entonces, para nosotros poder tener enzimas desde el punto de vista exógeno, o sea, los alimentos, lo que tenemos que es aumentar el consumo de frutas y verduras poco cocinadas. Cuando nosotros agarramos, por ejemplo, el brócoli, todo lo verde, y lo ponemos a cocinar demasiado a temperaturas muy altas por periodos prolongados de tiempo, estas enzimas se pierden. Entonces es importante comer los alimentos de esta forma y evitar alimentos procesados que tampoco tienen estas enzimas. Que no nos van a ayudar, pero qué bueno que con la alimentación podamos subir esos niveles de enzimas. Ahora, hay gente que se queja y que recurrentemente comenta, ¿verdad? Como, pero siento que tengo un estómago de piedra. Ajá. ¿Eso pudiera tener relación con esto? Claro, algunos de los síntomas que se pueden deber al déficit de estas enzimas son la sensación de distensión, como en esta imagen, ¿verdad? El paciente que se agarra el abdomen, que le duele. Distensión es eso que se le abomba el vientre. Se siente inflado. Y se siente inflado. Ajá. ¿Por qué pasa eso? Bueno, cuando no se digieren adecuadamente los alimentos por parte de estas enzimas, llegan esos alimentos parcialmente digeridos hacia el colon y algunas bacterias lo fermentan, y ese proceso de fermentación va a liberar gas, y por eso el paciente se siente distendido. A veces también puede presentar diarrea, o a veces los pacientes ven en las heces como manchitas de grasa, y eso eso es asociado a procesos de digestión inadecuada. Entonces, estos síntomas de dolor, diarrea pueden ser asociados a estos problemas. O sea, dolor, diarrea pudieran ser los síntomas que están asociados con la falta de enzimas, digamos. Por supuesto. Ahora, usted mencionaba, doctor, que hay algunos alimentos que más bien nos ayudan, ¿verdad?, con las enzimas digestivas, pero habrían otros alimentos que más bien vayan en detrimento. Bueno, pues en realidad cuando nosotros nos alimentamos con dietas ultraprocesadas, estos alimentos obviamente para poder ser empacados se liberan de muchas de esas enzimas, entonces no las tienen. No es que nos hagan que las perdamos,
Hay algunos alimentos, por ejemplo, el exceso del tabaco o el exceso de bebidas alcohólicas que nos puede generar problemas en el páncreas. Y esto, digamos, sí es un problema grave porque la pancreatitis crónica, la causa más frecuente es el fumado y el uso crónico exagerado de bebidas alcohólicas. Entonces, este tipo de comportamientos inadecuados desde el punto de vista nutricional sí nos pueden ejercer un efecto negativo en cuanto a la cantidad de enzimas. Sin embargo, en el día a día, pues no es tan usual que los alimentos vayan en detrimento de estas enzimas, pero sí es importante tener pues una salud digestiva adecuada y tener una dieta balanceada, principalmente aumentando frutas, verduras, vegetales y que sean crudos, pocos cocidos y frescos. Eso es lo más importante, y evitar comidas ultraprocesadas o muy grasosas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que en este momento puede estar identificándose con el tema y diga, bueno, yo quiero proponerme a reponer esas enzimas que deben estar en niveles bajos o pudieran? ¿Qué puedo hacer, doctor? Bueno, lo primero es considerar que hay algunas enzimas que con el paso del tiempo ya se van perdiendo. Una de ellas es la lactasa. La lactasa es la enzima que digiere la leche y hasta el 50% de la población con el paso de la edad va perdiendo esta enzima. Entonces, por eso es que vemos tantos pacientes que con la leche se distienden, les da diarrea. Entonces, es importante en estos pacientes evitar o utilizar productos que sean deslactosados. Lo otro, digamos, si el paciente ya tiene una enfermedad severa como pancreatitis crónica, enfermedades inflamatorias del intestino, a veces es necesario suplementarlo. O sea, le damos al paciente algunas enzimas digestivas como la lactasa, que los pacientes con intolerancia a la lactosa a veces antes de comerse un pedacito de queso o yogur se toman 1 o 2 pastillas de estas, o los que ya tienen problemas más severos requieren las enzimas pancreáticas, ¿verdad? Que tiene de todo, amilasa, lipasa, y todo eso pues nos va a permitir que el paciente cuando coma utilice esta enzima y así le mejore el proceso de digestión. Pero de forma general, para los que no tienen trastornos tan severos que no requieren enzimas, con solo una buena dieta, principalmente aumentar esos productos frescos y no exageradamente cocinados ni ultraprocesados, va a ser suficiente para que estén bien. Ahora, doctor, ¿qué pasa con la gente que también, porque es una frase popular, por lo menos se oye mucho, ¿verdad? Yo no absorbo bien los alimentos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Eso es natural en todos o qué pasa? No, cuando ya el paciente empieza con procesos de mala absorción, ya esto puede ser muy severo, porque una de las cosas que empiezan a afectar al paciente cuando es muy severo estos procesos de no digestión o inadecuada digestión es la pérdida de macronutrientes, de vitaminas que son necesarias para el organismo. Entonces, en los casos más severos no solo es diarrea, dolor abdominal, sino que ya podemos tener deficiencias nutricionales severas. En esos grupos de pacientes es fundamental primero consultar para investigar cuál es la causa, porque como hablamos, desde problemas de glándulas salivales, estomacales, del páncreas, del intestino o inclusive las bacterias de nuestro aparato gastrointestinal pueden condicionar esta deficiencia. Entonces son muchas las causas. Entonces, si usted está con estos síntomas, lo importante es consultar para ver en qué punto estamos teniendo ese problema y a ver si es necesario suplementarlo. Ahora, seamos honestos, ¿verdad? Y si estamos viendo este panorama en nuestro país, los carbos, o sea, nos encanta. En esta materia, ¿deberíamos entonces reducirlos o qué hacer? Eso es como un círculo vicioso, porque hay algunos carbohidratos que son fermentables, o sea que en el aparato gastrointestinal, si no tenemos adecuada cantidad de enzimas, se pueden convertir en alimento para las bacterias y eso va a generar gas. ¿Cuáles son esos alimentos? Bueno, principalmente los que tienen grandes cantidades de lactosa, los que tienen grandes cantidades de gluten, mieles, conservas, algunos otros alimentos que son colicogénicos, decimos nosotros, como frijoles, garbanzos, lentejas, repollo, brócoli, coliflor. Eso puede generar gas. Sin embargo, muchos de ellos tienen prebióticos, o sea, sustancias buenas para las bacterias y hasta enzimas. Entonces, quitarlos todos a veces no es tan buena idea. Por eso este proceso tiene que ser acompañado de un nutriólogo y también, ojalá, de un gastroenterólogo para saber si esos alimentos hay que quitarlos, tiene que ser por un periodo corto de tiempo y reintroducirlos prontamente para que el paciente no vaya a tener deficiencias por la pérdida de esos alimentos y esos nutrientes. Antes usted estaba mencionando, doctor, los suplementos. ¿Hasta qué punto quién decide, verdad? O si es el experto, y qué tipos de suplementos serían los que funcionan en esta situación. Bueno, entonces lo que nosotros decimos al paciente, lo que puede encontrar el casero, de lo natural, la papaya es buenísima. Tiene una enzima que es la papaína que pues sirve montones para los pacientes que, por ejemplo, tienen estreñimiento o los pacientes que tienen problemas de digestión, igual que la piña y el consumo de todo lo que son verduras verdes poco cocidas. Entonces ya lo hablamos. Ya si el paciente tiene una enfermedad muy severa, ahí sí hay que suplementarlo, pero eso sí tiene que ser de la mano de un médico, porque realmente pues hay que saber si es necesario suplementarlo. Nosotros sí vemos que de manera general algunos pacientes compran enzimas digestivas que pueden ser en la macrobiótica para los casos leves, y eso lo que traen es papaína o extractos de la piña. Eso está bien, digamos, para los casos leves, pero si no resuelven con pues estos abordajes, sí hay que consultar para ver cuál es el punto que está teniendo problema y ver si es necesario suplementar o no estas enzimas, porque no van a servir para todos los pacientes. Claro. Ahora, doctor, el tema de la edad, ¿verdad? Porque cuando pasan los años nos dicen, ya esto disminuyó en su producción, ya esto disminuyó en su producción. En el caso de las enzimas, también la edad nos cobra
Por supuesto. la factura. Sí cobra la factura, y la primera enzima que se pierde con el paso del tiempo es la lactosa, porque los mamíferos estamos diseñados como para consumir leche en el periodo de la infancia, cuando estamos pequeñitos, y con el paso del tiempo esta enzima se va perdiendo y es paulatino, o sea, no es como de golpe abruptamente que se pierde todo. Por eso los que tienen intolerancia a la lactosa al principio dicen, no, qué raro, Doc, a mí me cae mal la leche entera o el helado, pero me cae bien el queso. Bueno, es porque el queso y el yogur tienen menos cantidad de lactosa, y como la enzima no se pierde así toda de golpe, puede ser que al principio no nos moleste tanto, pero progresivamente con el paso del tiempo nos volvemos cada vez más y más intolerantes a la lactosa. Entonces, con el paso del tiempo hay que evitar esos alimentos, los lácteos o los alimentos colicogénicos que hablamos anteriormente, y muchas veces también con la edad hay desbalances en la microbiota, y nosotros hablamos de que la microbiota contribuye hasta en el 40% de las enzimas digestivas que el cuerpo requiere. Entonces, muchas veces nada más de reajustar estos cambios y pues el paciente puede recuperar esta función digestiva independientemente de la edad. Y esa es la buena noticia, ¿verdad? Que esto se puede revertir, se puede tratar y se pueden mantener las enzimas en el nivel óptimo. Entonces, y en el peor de los casos, si no hay o hay una deficiencia severa, se pueden suplementar. Entonces es una enfermedad muy tratable. Exacto, y eso es lo bueno. Muchísimas gracias, doctor, como siempre. Un placer siempre acompañarnos. Feliz día para usted, doctor, gracias.